Muy bien, aquí estamos. Vamos a revisar el tema de coordenadas rectangulares, un tema que, pues no por verlo a estas alturas, es nuevo. Lo hemos utilizado siempre que utilizamos el plano cartesiano. Es decir, tenemos una X y una Y y logramos una posición. Solo que aquí tenemos nuestro plano cartesiano, sabemos que tiene 4 cuadrantes y que para localizar un punto tenemos las coordenadas X. En este caso le vamos a llamar componentes, que es la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. Y lo que estamos utilizando cuando vamos a utilizar vectores, nos dan nuestra X y nuestra Y, vamos a obtener nuestro vector resultante, que en realidad es un vector en coordenadas polares. Pero continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo, menos 2, menos 4. Cada cuadrito corresponde a una unidad. También sabemos que en el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas, y en el cuarto cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. Todo es igual como lo hemos estado usando el plano cartesiano desde que nos lo presentan. Muy bien, entonces nosotros nos dan las componentes X y Y de un vector. Y cuando nos dan las coordenadas X y Y, nosotros vamos a decir que estamos utilizando coordenadas rectangulares. Cuando nos dan la magnitud y el ángulo, decimos que estamos utilizando coordenadas polares. Y todo el truco aquí en física es pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Correcto? Vamos a revisar cómo hacemos esta operación en este video. Y para ello nos vamos a auxiliar del viejo conocido triángulo rectángulo que se forma en nuestro plano cartesiano cuando tenemos dos componentes X y Y. Correcto. Vamos a manejar el ángulo que se forma con el eje X en este momento, y entonces la componente X de este triángulo es el cateto adyacente, por lo cual utilizaremos el coseno para el cateto adyacente, y para la Y utilizaremos el seno porque resulta ser el cateto. La parte más larga o la parte de la magnitud de nuestro vector, o lo que sería la hipotenusa, es la más larga. Si nosotros estuviéramos en el segundo cuadrante, también analizamos nuestro triángulo con el ángulo sobre Y. En ese caso lo pinté verde. El cateto adyacente sigue siendo la X, entonces utilizaremos el coseno para la X y el seno para la Y. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de que nos dieran el ángulo con X, nos dieran el ángulo con la Y? Es decir, el complementario. Ahora, el cateto adyacente es la Y. Entonces utilizaremos el coseno para la Y y el seno para la X. Dependiendo con quién se forme el ángulo, yo voy a utilizar el seno y el coseno. Con una sencilla pregunta. Aquí tenemos un vector y el círculo que está formado sobre el plano cartesiano mide 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la magnitud de este vector es de 6 unidades. El ángulo más o menos se ve ahí en 37. Y vamos a hablar hoy de dos tipos de ángulos. De ángulos completos y ángulos incompletos. Recordemos que los ángulos se miden a partir del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, de tal forma que el primer cuadrante va de 0 a 90, el segundo cuadrante va de 90 a 180, o va desde 0 hasta 180, y el tercer cuadrante va desde 180 a 270, el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados, siempre en contra de las manecillas del reloj. Entonces, pues aquí tenemos este vector. Al ángulo que midamos desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj le llamaremos ángulo completo, y a cualquier otro ángulo que no esté desde el inicio de los ángulos le llamaremos ángulos incompletos. Muy bien, y bueno, pues nos preguntamos con quién forma el ángulo. Lo forma con la X, coseno para la X. Aquí aparece el signo menos. ¿Por qué? Porque si yo pongo 37 coseno, la calculadora me dará el resultado del primer cuadrante por el ángulo.
Entonces la persona que ve que nuestro vector está en el segundo cuadrante, pues soy yo. Entonces tengo que incluir ese signo menos. Las y no hay problema porque la y en el segundo cuadrante es positiva. Entonces me queda 6 seno de 37, ¿correcto? Aquí voy a trazar otro vector y este vector va a tener 75 grados con la X, 105 grados desde el origen. El ángulo completo es de 105, pero de alguna otra forma alguien me puede dar otro ángulo. Me pueden decir que forma 15 grados con la Y. Entonces, con esos tres ángulos yo puedo obtener mis X y mis Y de este vector. Vamos a hacerlo. La pregunta que me voy a hacer es, ¿con quién forma el ángulo de 15 grados? La respuesta es con la Y. Entonces, coseno para la Y. Eso es lo que voy a hacer. Tenemos la X, coseno para la Y y seno para la X. Como si yo pongo 15 grados, la calculadora me dará el resultado del primer cuadrante y yo estoy en el segundo, tengo que incluir que las X son negativas y las Y son positivas. El resultado me da 1.55 y 5.79. Ahora repitamos la operación. ¿Con quién forma el ángulo de 75? Lo vemos, es con la X, coseno para la X y seno para la Y. Aquí está, coseno para la X y seno para la Y. 75 grados también están en el primer cuadrante, pero mi vector está en el segundo, entonces tengo que indicar que las X son negativas en el segundo cuadrante. Las Y siguen siendo positivas. Muy bien. Y si tú haces esta operación, te dará el mismo resultado. Vamos a hacerlo con 105. Los 105 grados lo forman con el eje X. Entonces voy a usar el coseno para la X y el seno para la Y. Como los 105 grados sí ya se encuentran en el segundo cuadrante, yo ya no necesito dar la información. Entonces, utilizando este sistema, cuando el ángulo sea completo, yo me puedo olvidar de los signos. Es de cómo te acostumbres a utilizarlos. ¿Okay? El resultado es el mismo con cualquiera de los tres ángulos que lo quieras hacer. Aquí nos ponen un tercer vector. Nos dice que con 20 grados, ¿con quién forma el ángulo? El ángulo lo forma con la X, entonces va a ser coseno para la X y seno para la Y. Coseno de 20 para la X y seno de 20 para la Y. Las componentes son negativas en el tercer cuadrante y si yo utilizo el ángulo completo que es de 200 grados, aquí ya no necesito utilizar los signos, me da 56 coseno de 200 y 56 seno de 200. Con cualquiera de estos dos que tú hagas tu operación, el resultado debe ser el mismo. Para la X menos 52.62 y para la Y menos 19.65. ¿Correcto? Estamos haciendo de coordenadas polares que nos dan en nuestro diagrama a coordenadas rectangulares. ¿Identificas algún otro ángulo? Inténtalo con otro ángulo, con la misma pregunta, ¿con quién forma el ángulo? Nuevamente me dan un vector que tiene 50 grados con la X, entonces el ángulo completo 50 grados con la X, entonces me da 156 coseno de 50 para la X y 156 seno de 50 para la Y. Ambas componentes, la X y la Y, son negativas. Si yo hago el ángulo completo, este será 180 más 50 me da 230, el ángulo queda toda la vuelta, Entonces, cuando yo haga mi operación, ya sea con 156 coseno de 50 o 156 coseno de 230, mi resultado es menos 100.27, menos 119.5. Muy bien, muy bien. Recuerda, de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Bueno, aquí tenemos este vector en coordenadas polares que mide 17 de magnitud y 25 grados. Puedes identificar que con la Y hace 65 y con la X positiva hace un ángulo de 155. Entonces, los ángulos incompletos son 25 y 65, es decir, me tendré que fijar yo en los signos y el ángulo completo es de 155.
Recuerde, los ángulos se miden a partir del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. En cualquiera de estos triángulos tú puedes encontrar las componentes X y Y. Recuerda, las X son negativas, las Y son positivas en el segundo cuadrante. En el tercero ambas son negativas, en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. En el primer cuadrante las dos son positivas. Vamos a hacer la tablita con los tres ángulos sobre la misma tabla. Entonces me pregunto con quién forma el ángulo, y aquí sale el de 25 grados. El de 25 grados lo forma con la X, entonces va a ser 17 coseno de 25. Como ya usé el coseno, para la Y voy a usar el seno. Recuerda, la X es negativa, la Y es positiva. Vamos a hacerlo ahora con 65 grados. Los 65 grados los forma con el eje Y, entonces voy a usar coseno para la Y, 17 coseno de 65 y 17 seno de 65. Como con 65 me darían los resultados del primer cuadrante, yo tengo que incluir el signo del cuadrante. Las X negativas, las Y positivas. Aquí lo hacemos con 155. Con 155 me olvido de los signos porque la calculadora me dará los resultados del segundo cuadrante. Con cualquiera de estos casos que tú utilices, la X me da 15.40 y la Y me da 7.18. Inténtalo. Aquí tenemos otro vector y aquí tenemos los tres ángulos. El azul, si el azul es de 20 grados, entonces este verde debe tener 70 grados. Y el completo que sale desde el origen debe tener 250 grados. ¿Sí? Lo vamos a hacer con 20 grados. Los 20 grados los forma con la Y, coseno para la Y. La Y en este cuadrante es negativo y seno para la X. La X también es negativa en este cuadrante. Con 70 grados. Los 70 grados los forma con la X, coseno para la X y seno para la Y. Los dos componentes son negativas en este cuadrante. Con 250 grados lo forma con X y me olvido de los signos. 76, 23. Tú lo puedes hacer con cualquiera de estos y la X te dará menos 26.07 y la Y menos 71. Y cuando vemos este diagrama y nos dan un ángulo, estoy trabajando con coordenadas polares, y cuando estoy trabajando con la X y con la Y son coordenadas rectangulares. Aquí está. La razón por la que sucede esto es porque cuando utilizo 20 grados, el triángulo que se me forma es este azul. Y cuando utilizo el de 70 grados, el triángulo que se me forma es el amarillo. Lo saco de aquí, identifico el ángulo que estoy trabajando. El de alfa va a ser de 70 y el de beta va a ser de 30 grados. Alfa y beta son complementarios y suman 90 grados, pero en este caso la X es el cateto adyacente y en el otro caso la X es el cateto opuesto. Entonces, esta es la razón por qué a veces usamos coseno y a veces usamos el seno. ¿Okay? Para la Y, cuando es el cateto opuesto, pues vamos a usar el seno. Para la Y, cuando es el cateto adyacente, vamos a utilizar el coseno. Analiza las figuras y trata de verlo. Te respondes con la pregunta de con quién forma el ángulo, ya sea con la X o con la Y. Alfa y beta, como te digo, son complementarios y te dan 90 grados.